Muy buenos días, soy Tito Martínez, teólogo bíblico enoteísta, y estamos a 7 de abril del año 2025. Mirad, este vídeo que vais a ver es el más importante de toda mi carrera de enseñanza bíblica de más de 40 años, alrededor de 42 años. Pues este vídeo es el más importante de todos. ¿De qué va a tratar? Del mayor engaño, la mayor mentira introducida en la cristiandad apóstata desde hace aproximadamente 1600 años. Y es la doctrina del falso Dios Trino, conocida como la doctrina más popular, la doctrina de la Trinidad, del trinitarismo. Enseñar que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Repito, es la mayor doctrina de demonios, la mayor mentira introducida en los últimos 1600 años en la cristiandad apóstata, en las iglesias apóstatas, como vais a ver de forma muy clara en esta exposición, en este vídeo doctrinal. Ayer he encontrado en internet un vídeo tremendamente interesante. Es un vídeo iglesiero hecho o bien por protestantes trinitarios o bien por católicos trinitarios, donde pretenden basar en la Biblia esta doctrina de demonios, de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo primero que vemos en este vídeo es un diagrama. Como podéis ver aquí, en el centro aparece la palabra Dios, es un triángulo. Seguramente que lo habéis visto muchas veces en internet, esta explicación a través de un gráfico de la mentira del Dios Trino, que vamos a ver absolutamente, tanto con el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como es absolutamente satánica, es antibíblica, es anticristiana, es el mayor engaño introducido en la cristiandad apóstata. Bien, pues en este triángulo, como podéis ver, aparece la palabra Dios, arriba aparece Padre, en otra de las esquinas aparece Hijo y en otra de las esquinas aparece Espíritu Santo. Y dice que Espíritu Santo no es el Padre celestial. Aquí ponéis, Espíritu Santo no es el Padre. El Padre no es el Hijo. Pone aquí, no es el Hijo. Y aquí pone, el Hijo no es el Espíritu Santo. Pero dice aquí, como podéis ver, el Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios. Y el Hijo es Dios, es decir, exactamente el mismo Dios. Vamos a ver, dicho en otras palabras brevemente, para que quede clarito ante todos, según todos estos millones de falsos cristianos que han existido a lo largo de más de 1600 años, en la cristiandad apóstata, Dios, hay un solo Dios, dicen ellos, solo hay un Dios solitario, un Dios único, que es al mismo tiempo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Doctrina diabólica, absolutamente antibíblica, que se impuso en la cristiandad apóstata, en la cristiandad católica apóstata, ya a partir del siglo IV. Porque durante los primeros siglos, los primeros cristianos jamás enseñaron esta espantosa doctrina de demonios. Jamás fueron trinitarios, ni Jesús, ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Pablo, ni ninguno de los apóstoles. Jamás enseñaron esta mentira del diablo de que Dios sea trino, de que Dios sea al mismo tiempo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como veis aquí en este gráfico, absolutamente antibíblico, absolutamente diabólico, introducido por la cristiandad apóstata. Recordad, según ellos, Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Tres personas divinas, dicen ellos, tres personas divinas, pero solo un solo Dios, un solo Dios verdadero. Bien, vamos a comenzar a escuchar el vídeo. El vídeo este que he tomado, porque el vídeo, no todo lo que dice, el 100% es falso, en absoluto. Hay partes, hay cosas que son verdaderas, que son bíblicas, que es correcto, está en armonía con las Sagradas Escrituras. Pero mirad, esa es la forma en la cual Satanás, el diablo, engaña al mundo entero, mezclando la verdad con la mentira. Si todo lo que enseña, todo lo que dice Satanás, todo lo que ha dicho el diablo,
a lo largo de la historia pues fuera mentira, pues no engañaría absolutamente a nadie. Tiene que enseñar algo que sea verdadero, doctrinas que sean verdaderas, pero mezcladas con doctrinas falsas. Así es como, por ejemplo, Satanás, la serpiente, engañó a Eva en el jardín del Edén, mezclando una mentira con una verdad. ¿Cuál era la mentira de la serpiente del diablo? No moriréis. Si coméis del árbol prohibido, no moriréis, seréis inmortales, almas inmortales. Todo lo contrario de lo que Dios les dijo. Dios les dijo, el día que del comieres, ciertamente muriendo morirás. Esa es la correcta traducción, ¿de acuerdo? Satanás le dijo a Eva una mentira repugnante, no moriréis. Pero mezclada con una verdad. Porque dijo la serpiente, porque sabe Dios que el día que del comieres han abierto vuestros ojos y seréis como dioses, como los dioses, conociendo el bien y el mal. Eso era cierto totalmente. Porque lo leemos, por ejemplo, en Génesis, capítulo 3, creo que es el verso 22, está hablando este Señor Jehová, y dice, aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. ¿Lo ve? Era cierto lo que dijo ahí el diablo, pero mezclado con una mentira, la mentira del no moriréis, seréis inmortales. Así es como desde el principio Satanás ha engañado a la especie humana, mezclando la verdad con la mentira. Pues exactamente lo mismo ocurre con la cristiandad apóstata. Esa es la católica romana, la iglesia católica, que es la mismísima iglesia de Satanás en la tierra, es esa gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis, o sus hijas rameras, que son las mal llamadas iglesias evangélicas, protestantes, adventistas, etcétera, etcétera. Pues este es el diagrama que estas iglesias falsas siempre dibujan, siempre dicen, para enseñar la mentira de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una mentira que vais a ver con qué facilidad se destroza, se refuta con las mismísimas Sagradas Escrituras. Bien, comenzamos escuchando el vídeo, este vídeo que tomé de internet. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, coexistiendo eternamente en una unidad perfecta e indivisible. Fíjate lo que dicen, bien clarito, desde el principio. Dios es trino, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recordarlo, en esto consiste la doctrina de la Trinidad, del falso Dios trino, que es una especie de monstruo con tres cabezas, un solo ser, una persona, pero que tiene tres cabezas, tres personas divinas. Eso es, de forma gráfica, así es como se podría describir la doctrina diabólica del falso Dios trino, del trinitarismo. Un monstruo con tres cabezas, porque ahí lo acaba de decir, que Dios, hay un solo Dios, dice que hay un Dios, pero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vais a ver con qué facilidad se demuestra con la Biblia lo mentirosa, lo satánica y repugnante que es esa doctrina de demonios. Seguimos. ¿Es la Trinidad un concepto extraño a la revelación divina? Por supuesto que sí, totalmente extraño, como vais a ver, a la revelación divina de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios que encontramos en las Sagradas Escrituras, tanto en el llamado Antiguo Testamento como en el llamado Nuevo Testamento. La doctrina de un falso Dios trino no se enseña en ninguna parte de la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, como voy a demostrar luego. Seguimos. ¿O una verdad eterna que Dios ha manifestado desde el principio de los tiempos? Antes de continuar, nos gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre la Trinidad? ¿Crees que tiene respaldo bíblico? Respuesta a esa pregunta es absolutamente ninguno. Ningún respaldo bíblico. Es la mayor, repito, doctrina de demonios introducida ya en el siglo IV, por ahí, IV, V, en la cristiandad apóstata católica y que ha perdurado a lo largo de los siglos y fue heredada por las hijas de esta gran ramera de Roma, las hijas de la Iglesia Católica, como son las llamadas iglesias protestantes, evangélicas, etcétera, etcétera. Seguimos. La cuestión central es ineludible. ¿Es la Trinidad una verdad revelada por Dios mismo o una interpretación teológica posterior? Las críticas a esta doctrina han surgido desde diferentes frentes. Algunos sostienen que el monoteísmo bíblico excluye cualquier idea de... El monoteísmo bíblico, acaba de decir. Dice que el monoteísmo bíblico, pues evidentemente excluye la existencia de más dioses. Pero es que la Biblia, señores y señoras, tampoco jamás enseña el monoteísmo. ¿Qué es el monoteísmo? El monoteísmo es la creencia de que existe un solo Dios solitario. Por ejemplo, la religión falsa del Islam,
El maometismo es estrictamente monoteísta, porque dicen que solamente hay un Dios solitario al cual llaman Alá, y nada más, hay no más dioses. Pero la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, no es monoteísta. Enseña realmente el enoteísmo, es decir, que hay un Dios supremo, al cual en el Nuevo Testamento se le llama Padre, el Padre Celestial, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y luego, como voy a demostrar ahora, se habla de la existencia de muchos más dioses. ¿Quiénes son estos dioses mencionados en la Biblia? No son los falsos dioses del paganismo idólatra de ninguna manera. Son los hijos de Dios. Sean hijos de Dios celestiales, es decir, los ángeles, en la Biblia a los ángeles se les llama dioses, o sean hijos de Dios terrenales. A nosotros, a los verdaderos cristianos, por ejemplo, en la Biblia se nos llama hijos de Dios, es decir, dioses. Un hijo de Dios es un Dios, como voy a demostrar ahora. Enseñar que solo existe un Dios, que la Biblia es monoteísta, es una mentira del diablo. La Biblia es monólatra, que es diferente. A ver si esto queda clarito de una vez por todas. La monolatría es la adoración de un solo Dios. Mono, uno, y latría, adoración. En la Biblia se enseña a adorar a un solo Dios, que es el Padre Celestial, como voy a demostrar después con la Biblia. Al Padre, a nadie más. Ni Cristo ni el Espíritu Santo jamás son adorados en la Biblia. Solamente el Dios Supremo, el origen de todas las cosas, que es el Padre Celestial. Ese es lo único que se le adora en espíritu y en verdad, como enseñó bien clarito Jesús en Juan, Evangelio de Juan capítulo 4, que luego lo voy a demostrar. Es la Biblia monolatra, pero no es monoteísta, porque la Biblia enseña, como vamos a ver ahora en 3 o 4 pasajes bíblicos, hay muchísimos más, pero yo lo que voy a leer son 3 o 4 pasajes, ¿de acuerdo? La Biblia enseña bien clarito la existencia de muchos más dioses en el cielo y en la tierra, y que son los hijos de Dios. Eso está evidentemente, destroza completamente la mentira del monoteísmo. Es falso decir que solo existe un Dios. Lo que existe es un Dios supremo, un Dios único, que es el más grande de todos los dioses. Uno le llaman Jehová, otro le llaman Yahvé, otro le llaman Yevé. Todavía no sabemos de momento la auténtica pronunciación. Yo en esta escuela bíblica, en este vídeo, lo voy a llamar con el nombre que más popular, que es Jehová. Ya en el futuro sabremos cuál es el correcto, la verdadera pronunciación del nombre del Dios Padre. Jehová. Hay un Dios supremo que es el Padre Celestial, se llama Jehová, el más grande de todos los dioses. Ningún otro Dios se puede comparar a él. Y luego hay un segundo Dios, que en la Biblia se le llama el Señor Jesucristo, en el llamado Nuevo Testamento, y luego la Biblia habla también del Espíritu Santo, que es el poder del Altísimo, como os voy a demostrar también. Y de ninguna manera es una tercera persona divina, por la sencilla razón de que al Espíritu Santo jamás se le adora en la Biblia, ni se le da gloria. Repito, a ver si lo entienden ustedes, los trinitarios herejes, que al Espíritu Santo nunca se le adora en la Biblia, ni se le da gloria, prueba irrefutable de que no es Dios, de que no es ninguna tercera persona divina. Es sencillamente el Espíritu de Dios el Padre. Es el poder del Altísimo, como enseñó Jesús, como enseña toda la Biblia. Es el poder de Dios, el aliento de Dios, eso es el Espíritu de Dios. Y de ninguna manera es ninguna tercera persona divina. Así que os voy a demostrar 3 o 4 versículos donde en la Biblia claramente se habla de la existencia de otros muchos más dioses. No estoy hablando de dioses falsos del paganismo, sino de dioses verdaderos. Dioses, sean celestiales o sean terrenales, sean seres humanos. Y son los siguientes pasajes. Mirad, poner atención. Mirad, abrid vuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Mirad. Porque Jehová vuestro Dios es, ¿qué dice aquí? Es Dios de dioses. Es el Dios de los dioses. Si habla que es el Dios de dioses es porque hay otro mucho más dioses. Claro, dirán los iglesieros, los trinitarios, todos estos millones de falsos cristianos. No, estos dioses mencionados aquí en Deuteronomio 10:17 son los falsos dioses del paganismo, los ídolos, o incluso algunos dicen los demonios. Son falsos dioses, ¿así? O sea que según ustedes, escuchar bien, mamarrachos, según ustedes, Dios el Padre es el Dios de los falsos dioses.
Si según ustedes estos dioses son los falsos dioses del paganismo, entonces Dios es el Dios de los falsos dioses, o es el Dios de los demonios. Según ustedes, Dios el Padre es el Dios de los demonios, ¿verdad que eso es una subnormalidad? Quien enseñó eso pues es un pobre idiota, que ni entiende la Biblia ni cree en la Biblia. Estos dioses son los hijos de Dios. Dios el Padre es el Dios de sus hijos, el Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Vamos a leer otro pasaje más de la Sagrada Escritura. Poner atención. Mirad, abre vuestras Biblias en el Salmo 50, verso 1. El Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. El Dios de dioses. ¿Dónde está el monoteísmo? ¿Dónde enseña la Biblia que solo existe un Dios? Si se le llama al Dios de dioses, es imposible que solo exista un Dios. Por eso es que Satanás, mezclando la verdad con la mentira, ha conseguido engañar, como dice el Apocalipsis, que él engaña al mundo entero, ha conseguido engañar a miles y miles de millones de personas a lo largo de los siglos, durante los últimos 1600 años aproximadamente, con esta mentira del falso Dios trino y del monoteísmo. La Biblia nunca enseña que solo exista un Dios. Él es el Dios de dioses, el Padre Celestial. Pero no lo dice solo ese pasaje. Lo dice, por ejemplo, también, mirad, en Daniel capítulo 2, verso 47. Aquí lo tenéis. Mirad. El rey habló a Daniel, refiriéndose al rey Nabucodonosor. Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Quiénes son estos dioses? Bueno, pues vais a ver que estos dioses son, en primer lugar, a los ángeles de Dios, a los cuales en la Biblia se les llama dioses, y también a seres humanos poderosos. Seres humanos tenían la autoridad de Dios, se les llama dioses también, es decir, Elohim, que esa es la palabra hebrea. Elohim, se le llama Elohim, dioses o seres poderosos. La palabra hebrea Elohim significa un ser poderoso, y si son muchos, pues son varios seres poderosos, varios dioses. Vamos a leer más pasajes. Abrid ahora vuestras Biblias en el Salmo 82. Voy a leer el verso 1. Dios está hablando Dios está en la reunión de los, que pone aquí, de los dioses. No dice Dios está en la reunión de los falsos dioses. ¿Queda clarito? De los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿A quién se estaba refiriendo aquí este salmo? A los jueces humanos de Israel. Esos jueces juzgaban por la autoridad de Dios, la autoridad delegada de Dios. Eran seres humanos que se habían convertido en jueces injustos y morirían como hombres, pero se les llama dioses, se les llama Elohim. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente?, les dice Jehová, y aceptaréis las personas de los impíos. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, etcétera, etcétera. Y luego mirad lo que dice el verso 6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros, ¿qué dice? Hijos del Altísimo. Hijos del Altísimo, es decir, hijos de Dios. Los hijos de Dios, según la Biblia, son dioses, son seres poderosos. Por cierto, este Salmo 82 lo citó también Jesús. Lo citó Jesús para reconocer que esos jueces de Israel eran dioses, es decir, eran seres poderosos, y el propio Jesús era superior todavía, era el Hijo de Dios. Vamos a leer esas tremendas palabras del Señor Jesús, citando precisamente este Salmo 82. Mirad, abrid vuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 10, y vamos a leer a partir del verso 33, aquí lo tenéis. Le respondieron los judíos a Jesús, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Es decir, lo que es lo mismo, te haces Elohim, te haces poderoso. Porque eso es lo que significa la palabra Elohim, poderoso. Jesús no se hizo el Dios Padre, no se hizo igual al Padre Celestial, eso es una blasfemia.
Jesús se hacía Dios en el sentido de que se hacía poderoso, un ser poderoso, porque lo dice ahora Jesús, si seguimos leyendo. Jesús le respondió, mirad, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Estaba citando el Salmo 82, refiriéndose a los jueces de Israel, a los cuales se le llamaba poderosos. Elohim en hebreo. Y sigue diciendo Jesús, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, ¿lo veis? Jesús lo reconoce. Se le llamaba dioses a esos jueces de Israel, que se habían convertido en jueces injustos y morirían como hombres. Si llamó dioses, por tanto, ¿por qué mienten las iglesias diciendo que solamente hay un Dios? ¿Os dais cuenta la mentira satánica del monoteísmo? La Biblia jamás enseña que solo exista un Dios. Lo que enseña la Biblia es que existe un Dios supremo, el más grande de todos los dioses, el Dios de dioses, que es el Padre Celestial, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica que han pisoteado y rechazado la cristiandad apóstata a lo largo de más de 1600 años. Si llamó dioses a aquellos que vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, fijaos lo que dice Jesús, dije, hijo de Dios soy. ¿Dónde dijo Jesús? Porque dije, yo soy igual al Padre Celestial, o yo soy el Padre Celestial, como enseñan los mentirosos y falsos cristianos unicitarios, los de la unicidad. ¿Dijo Jesús que él era el Padre Celestial o que era igual al Padre? No. Dijo que era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, jamás dijo que fuera el Padre Celestial. Jesús era el Hijo de Dios, es decir, un Dios. Un Hijo de Dios es un Dios, como ya hemos visto en el Salmo 82. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. ¿Queda claro? Recuérdelo, un Hijo de Dios es un Dios. Cristo dijo ser el Hijo de Dios, es decir, el principal, el más grande, el más amado Hijo de Dios, el Padre. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Vamos a seguir escuchando el vídeo hecho por los falsos cristianos trinitarios y vamos a ir refutándolo, destrozándolo a la luz de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Pluralidad en Dios, considerando la Trinidad una contradicción con la enseñanza de un solo Dios revelada en la Escritura. Ya hemos visto cómo la Biblia jamás enseña la existencia de un solo Dios. Que por cierto, os voy a leer otro pasaje donde al propio Moisés, el propio Jehová le llama Dios. Le llamó Elohim. ¿Qué pasa? ¿Que Moisés era un falso Dios? ¿Moisés era un Dios falso? Porque dijo el Señor Jehová, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Qué pasa? Que Jehová le dijo a Moisés, mira, yo te he constituido en un falso Dios para Faraón. Dijo eso Jehová, ¿verdad que no? Vamos a leer el pasaje, abrid vuestras Biblias que se encuentran en el libro del Éxodo, capítulo 7. Mirad, aquí lo tenéis, verso 1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido, ¿qué dice aquí? Te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Este señor Jehová le llamó Dios a Moisés. Lo constituyó Dios, es decir, le constituyó un ser poderoso, porque Moisés era un ser poderoso, porque tenía el poder de Dios, podía hacer milagros, ¿queda clarito? Era un Dios, un ser poderoso, es lo que significa la palabra hebrea Elohim, un ser poderoso. Y Dios le constituyó Dios para Faraón. Y su hermano Aarón sería su profeta. ¿Qué pasa? Dios le dijo, repito, mira, yo te he constituido en un falso Dios para Faraón. ¿Le dijo eso Jehová? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué mienten las iglesias diciendo que solo existe un Dios? Si Moisés era un Dios, era un ser poderoso, ¿cómo va a existir un solo Dios? ¿Os dais cuenta cómo se han engañado en las iglesias apóstatas, sean la católica romana o sean las evangelocas? O otra, como por ejemplo los adventistas, os han engañado, os han mentido con la horrorosa doctrina de demonios de que solo existe un Dios, la mentira del monoteísmo. La Biblia de ninguna manera es monoteísta, porque habla de muchos dioses que son los hijos de Dios, eran seres poderosos.
Moisés era un Dios, por lo tanto ya no existe un solo Dios. ¿Queda clarito? Dios el Padre es el Dios de dioses. El Dios de dioses, por lo tanto hay muchos dioses, que no tienen que ver nada, evidentemente, con los falsos dioses del paganismo, creados por el hombre. Esos no son dioses verdaderos, son ídolos, ¿de acuerdo? Vamos a seguir, por tanto, escuchando las mentiras que dicen estos trinitarios en ese vídeo publicado en internet. Grupos como los unitarios, los testigos de Jehová, los unicitarios y ciertos movimientos mesiánicos han argumentado que la Trinidad es una desviación influenciada por la filosofía griega. Por supuesto que es una desviación total, un alejamiento de las Sagradas Escrituras, donde se introdujo la filosofía pagana, la filosofía griega, para inventarse esa patraña, esa espantosa doctrina de demonios de que Dios es una especie de monstruo con 3 cabezas, de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, como vimos al principio de este vídeo, en ese diagrama que todos los falsos cristianos trinitarios siempre dibujan, siempre pintan para decir cómo es Dios, ¿eh? Un solo ser, un único Dios, dicen ellos, pero que al mismo tiempo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando ahora vamos a ver con un montón de pasajes de las Sagradas Escrituras la gran mentira de ese diagrama trinitario, la espantosa doctrina de demonios con la cual Satanás ha engañado a lo largo de los siglos a miles de millones de falsos cristianos, a la cristiandad apóstata. Seguimos. Y las decisiones conciliares de la Iglesia primitiva. Desde esta perspectiva, la fe apostólica original no contenía el concepto de un Dios en 3 personas. Mira lo que acaba de decir. Que en la época apostólica, en la época de Jesús y de sus apóstoles, no hablaban jamás de ese concepto trinitario de un Dios en 3 personas. Si hasta los mismos trinitarios lo reconocen, como acabáis de escuchar. No es doctrina enseñada ni por Jesús ni por sus apóstoles. Si lo acaban de decir, lo han escuchado ahí bien clarito. No existía ningún concepto trinitario en el siglo I. Ni la Biblia, ni Jesús, ni sus apóstoles enseñaron jamás de que Dios fuera trino, de que Dios fuera 3 personas divinas. Es, repito, una de las mayores doctrinas de demonios. Bueno, ya lo predijo Pablo, el apóstol. Que en los posteriores tiempos algunos apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esta, la del trinitarismo, la del monstruo de 3 cabezas, es una de estas doctrinas de demonios que ha extraviado durante alrededor de 1600 años a la cristiandad apóstata y que la siguen enseñando hoy en día tanto los falsos cristianos católicos como los falsos cristianos evangelocos de las diferentes ramas. Seguimos. Sino que lo veía como una construcción posterior. Aunque el término Trinidad no aparece en la Biblia, la enseñanza sobre un Dios único en 3 personas es algo que se desprende de la revelación bíblica. Esta doctrina no surgió de la especulación filosófica ni fue impuesta por concilios, sino que emergió de la necesidad de explicar lo que la Escritura revela sobre Dios. Desde los tiempos apostólicos, los cristianos enfrentaron un desafío teológico crucial. La Escritura afirmaba la unicidad de Dios, pero al mismo tiempo... Eso es mentira. Eso, como acaba de decir, estos mentirosos de que la Biblia enseña la unicidad de Dios, es mentira. Lo que enseña la Biblia es que hay un Dios único que es el Padre Celestial. Él es el Dios supremo, como vamos a ver luego, cuando explique, cuando veáis la interpretación correcta de la Shema hebrea. Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único. O es uno, pues se puede traducir de las 2 maneras. Es uno o es único, ¿de acuerdo? Eso no significa que solo exista un Jehová. De ninguna manera, simplemente la Shema hebrea ¿de qué? ¿De qué Dios está hablando? Del Dios supremo, que es el Padre Celestial, el único Dios verdadero, como dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero, en el sentido de que Él es el Dios supremo. Eso no significa que solo exista un Dios verdadero, no. La Biblia habla de muchos dioses verdaderos.
Pero el Padre es el Dios verdadero supremo, el más grande de todos los dioses, el Dios de dioses y Señor de señores. Es el Jehová mencionado en la Semá, que por cierto Jesús mismo citó la Semá hebrea. Y cuando Jesús citó la Semá, ¿sabéis a qué Dios se estaba refiriendo? Cuando dijo, escucha Israel, Jehová, oye, veo, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¡Al Padre! No se refería a él mismo, al Padre Celestial. El Dios mencionado en la Shema hebrea es el Padre, el más grande de todos los dioses, no hay ningún falso dios trino, como enseñan estos mentirosos y falsos cristianos trinitarios. Es el Padre Celestial. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Jesús citó la Shema para referirse al Padre Celestial, al más grande de todos los dioses. Y Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías de Israel. Esa es la verdad que lleva a la vida eterna. Si lo dijo Jesús en Juan 17, verso 3, léelo en vuestras propias Biblias. En esto consiste la vida eterna, en tener este doble conocimiento de que el Padre, no ningún falso dios trino, porque si Jesús hubiera sido trinitario, hubiera enseñado esa doctrina de demonios, hubiera dicho, mirad, en esto consiste la vida eterna, que conozcan que tú eres trino, o que conozcan que tú, yo y el Espíritu Santo somos el único Dios verdadero. Eso es lo que hubiera dicho Jesús si él hubiera sido un mentiroso trinitario. Pero no dijo eso, dijo, en esto consiste la vida eterna, en tener este doble, porque es un doble conocimiento que lleva a la vida eterna. Que te conozcan a ti, ¿a quién se estaba refiriendo Jesús? Al Padre Celestial, al Padre que está en el cielo, al Dios Supremo, el más grande de todos los dioses. Ese es el primer conocimiento que usted debe de tener si quiere ser salvo, si quiere tener la vida eterna. Y luego habla de un segundo conocimiento, dice Jesús. Y a Jesús, el Mesías, ¿a quién has enviado? A él mismo, a Jesús el Mesías. El Mesías de Israel, el descendiente carnal del rey David, si no, no podría ser el verdadero Mesías de Israel. Porque Jesucristo, el nombre Jesucristo significa Jesús es el Mesías. Está formado por dos palabras, Jesús y Cristo. Jesucristo significa Jesús es el Mesías, el descendiente biológico carnal del rey David, evidentemente a través de línea paterna. ¡Paterna! Jesús era el hijo de José, el esposo de María. Lo dice bien clarito, en la Biblia a José se le llama el padre de Jesús, no padre adoptivo, no, el padre de Jesús, y a Jesús se le llama el hijo de José en varios pasajes del Evangelio. Quien lo engendró evidentemente es el Padre, con una semilla de José, la teletransportó dentro de un óvulo de María, para que se pudiera gestar el Mesías, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, así es como se llamaba Jesús a sí mismo. ¿Por qué? Porque tenía un padre que era un hombre, un padre humano. ¿Quién era ese padre humano de Jesús? Era José, el esposo de María, el hijo de David. En Mateo capítulo 1, verso 20, el ángel llamó a José hijo de David, no a María. A María jamás en el Evangelio se la llama hija de David, solamente a José. Jesús era el hijo carnal de José. Dios, el Padre, por medio de su poder, por medio de su espíritu, hizo que María concibiera, simplemente teletransportó, porque para Dios no hay nada imposible, un espermatozoide de José, el esposo de María, del linaje de David, lo teletransportó instantáneamente a un óvulo de María para que pudiera gestarse el Mesías, el Hijo del Hombre. De lo contrario, si no hubiera sido así, Jesús es imposible que pudiera ser el verdadero Mesías de Israel. Bueno, pues dice Jesús que en eso consiste la vida eterna. Primero, conocer que el Padre es el Dios Supremo, es decir, el único Dios verdadero. Y en segundo lugar, conocer que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el enviado del Padre Celestial, a quien tú has enviado. ¿De acuerdo? Jesús jamás fue trinitario. Nunca dijo en conocer que tú, yo y el Espíritu Santo somos el único Dios verdadero, pero no se dan cuenta todos estos falsos teólogos trinitarios que Jesús era totalmente antitrinitario. Pero no se dan cuenta cómo Satanás les ha engañado a ustedes durante cientos y cientos de años con la mentira del falso Dios trino. Jesús no era trinitario, dijo que el único Dios verdadero es el Padre. Es decir, la palabra único significa el supremo, el más grande.
el más grande de todos los dioses, el mejor, es el Padre Celestial. Y Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado del Padre Celestial, el enviado del único Dios verdadero. Esa es la verdad bíblica que les han ocultado durante siglos. Seguimos escuchando a estos mentirosos trinitarios. Presentaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con atributos divinos. Esta tensión llevó a la Iglesia primitiva a formular la doctrina de la Trinidad como una forma de armonizar estos datos revelados sin caer en el triteísmo ni en el modalismo. El Antiguo Testamento subraya la unicidad de Dios, especialmente en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este pasaje, conocido como el Shema, fue clave en la teología judía y reafirmado por Jesús en Marcos capítulo 12, verso 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Atención, esto ya lo he explicado, pero lo voy a explicar de forma mucho más clara. La Shema hebrea, Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Aquí lo tenéis. Escucha Israel. Jehová, oye Israel, escucha Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová es único. Único. O uno es. Se puede traducir de las dos maneras. Unas versiones lo han traducido por único es y otras versiones bíblicas lo han traducido por uno es. La palabra hebrea que se utiliza se puede traducir de las dos maneras. Es exactamente igual. Este Dios de la Shema, este Señor Jehová, es único. Pero ¿a quién llamó Jesús el Dios único? A ver, mentirosos trinitarios, tarados mentales. ¿A quién llamó Jesús el Dios único, el único Dios verdadero? ¡Al Padre! ¡Al Padre! Evangelio de Juan capítulo 17, verso 3. Que te conozcan a ti, el único. ¿No ve usted que está citando la Shema? El único Dios verdadero es ese Dios único. No es Jesús, ni mucho menos un falso Dios trino, un monstruo de 3 cabezas, no. Es únicamente el Padre. ¿Por qué se le llama el único? Porque es el más grande, el más importante de todos los dioses. Él es el Dios de dioses, el Padre Celestial. Él es el Dios de la Shema hebrea. Ahí no está negando la existencia de más dioses. Simplemente lo que está diciendo es que este Dios de la Shema, este Señor Jehová, es único. Es el Jehová supremo, el más grande de todos los dioses. Y eso es lo que hizo Jesús aquí en Marcos capítulo 12. Citar la Shema para referirse al Padre Celestial. Porque si este Dios único fuera un monstruo de 3 cabezas, un Dios trino, como dicen los millones de falsos cristianos trinitarios, Jesús hubiera dicho. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es trino. O el Señor nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Dijo eso Jesús? ¿Verdad que no? Estaba hablando de solo un Dios, de un Dios supremo. Y este Dios supremo es el Padre, el único Dios verdadero. Él es el más grande de todos los dioses. Si se refiriera a Jesús, pues hubiera dicho, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y ese soy yo. Eso es lo que hubiera dicho Jesús. Si él formara parte de ese Dios único. Pero Jesús jamás dijo semejante barrabasada, jamás se dijo semejante subnormalidad. Lo que dijo es que Dios, el Dios de la Shema hebrea, es el Padre Celestial, el único Dios verdadero, como leemos en Juan capítulo 17, verso 3. ¿De acuerdo? Es solamente el Padre, el Dios de la Shema hebrea. Y no ningún monstruo de 3 cabezas, no ningún falso Dios trino. Esa es la mayor mentira, repito, de toda la historia introducida en la cristiandad apóstata hace alrededor de 1600 años. Comenzó siglo IV, siglo V, cuando se introduce en la cristiandad apóstata este monstruo de 3 cabezas, introducido por Satanás, el padre de la mentira, para que millones y millones de personas se condenen. Así como digo, se condenen, creer en un falso Dios, adorar a un falso Dios de 3 cabezas, una especie de monstruo con 3 cabezas, porque ese es el falso Dios trino. Y la Biblia dice bien clarito dónde van a ir a parar todos los idólatras, todos los que adoran a dioses falsos, como por ejemplo ese monstruo de 3 cabezas al cual llaman
Dios Trino. Seguimos escuchando a estos mentirosos trinitarios. Sin embargo, algunos pasajes sugieren una pluralidad dentro de la unidad de Dios, como Génesis capítulo 1, verso 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. E Isaías capítulo 40. Bueno, vamos a irnos al texto de Génesis capítulo 1, verso 26, para que veáis cómo los trinitarios mienten con una interpretación absolutamente satánica, retorcida de ese pasaje de Génesis 1:26. Vais a conocer ahora la verdadera exégesis, la verdadera interpretación de ese tremendo pasaje. Vais a ver cómo no se habla de ningún falso Dios trino por ninguna parte. Vamos al texto. Abrid vuestras Biblias en Génesis 1:26. Aquí lo tenéis, Génesis 1:26. Mirad. Entonces dijo Dios, aquí hay un Dios que está hablando y que evidentemente es el Dios supremo, es el Padre celestial. Es este Dios mencionado en este verso 26. Y mira lo que dice ahora. Hagamos. No dice haré, como si solo existiera un Dios, no. Hagamos. Es decir, un Dios le está hablando a otro Dios y le propone algo. ¿Qué es ese algo que le propuso este Dios supremo? ¿Qué es lo que le propuso al otro Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen. No dice a mi imagen, no. A nuestra imagen. A imagen y semejanza de estos dos dioses. El varón, es decir, Adán, solamente Adán, porque se habla solamente de Adán, del varón, tenía la imagen y semejanza de estos dos dioses. Es decir, tenía un parecido físico. Eso es lo que significa imagen y semejanza, como os voy a demostrar ahora dentro de un minuto. Le propone, repito, este Dios al otro Dios. Y a poner un ejemplo para que esto se entienda mejor. Yo tengo un hijo, por ejemplo, de 7 añitos, y le digo, Manolito, hagamos, yo se lo propongo a mi hijo, Manolito, hagamos un muñeco de barro a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, es decir, que se parezca a nosotros. ¡Ya está! Es así de simple. Eso es lo que enseña Génesis 1:26. Un Dios, el Dios supremo, le propone al segundo Dios hacer al hombre, al varón, Adán, a imagen y semejanza de ellos. Así de simple. ¿De qué Dios trino se está hablando ahí? De ninguno. Eso es una mentira del diablo. Es un Dios hablándole al otro Dios. Y le propone crear al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, un parecido físico. Y ahora os voy a demostrar de forma muy sencilla cómo la expresión imagen y semejanza significa un parecido físico. Adán el varón tenía un parecido físico a estos dos dioses creadores. Y que son el Dios Padre, el Dios Supremo, y Cristo, el Verbo. Mira. Y señores en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Verso 27. ¿Qué dice aquí? Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Bueno, primero creó al varón, es decir, Adán, y luego más tarde, de una costilla de Adán, creó a Eva. O sea, este Dios creó a los dos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Quién es este Dios mencionado aquí, en el verso 27? Pues es exactamente el mismo Dios mencionado en el verso anterior, en el verso 26. Es decir, el Padre Celestial. Porque del Padre proceden todas las cosas. Él fue quien decidió crear el universo y quien decidió crear al hombre, al varón, a imagen y semejanza de ellos. Esta decisión fue del Padre, no de ningún falso Dios trino. Recuerde, un Dios le estaba hablando al otro Dios. Y creó Dios, es decir, el Padre Celestial, el Dios Supremo, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. O sea, repito, primero creó al varón y luego, si seguís leyendo el relato de la creación, de una costilla de Adán, del costado de Adán, creó a Eva, a la compañera. Los creó a los dos.
Pero el único, atención, el único que fue creado a imagen y semejanza de estos dos dioses fue el varón. Solo el varón, según la Biblia, fue creado a imagen y semejanza de estos dos dioses. ¿Que la expresión imagen y semejanza significa un parecido físico? Pues mirad, iros, abrid vuestras Biblias en el capítulo 5 del Génesis. Mirad. Y vamos a leer a partir del verso 3, aquí lo tenéis. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. ¿Qué dice aquí? A ver, léelo bien. Hizo un hijo a su imagen o a su semejanza, conforme a su imagen. Exactamente la misma expresión que leemos en Génesis 1:26. Y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después de que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Engendraría Adán cientos y cientos y cientos de hijos e hijas. Pero Set, el hijo de Adán, que tenía, pues evidentemente un parecido físico a su papá Adán. Por eso dice que fue engendrado a imagen y semejanza de Adán, porque se parecía a su papá, tenía un parecido físico a su padre Adán. Pues de igual manera, Adán, el varón, fue creado a imagen y semejanza de estos dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Adán tenía un parecido físico al Dios Padre, que es el Dios Supremo, y al Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Esta es la verdadera exégesis, la verdadera interpretación de este pasaje de Génesis 1:26 y el 27. Así de simple. Por lo tanto, como no quiero hacer este vídeo excesivamente largo, esta va a ser la primera parte de este ciclo, porque creo que serán 3 vídeos aproximadamente que voy a necesitar para refutar totalmente a la luz de las Sagradas Escrituras esta mentira diabólica enseñada en ese vídeo. La mentira del falso Dios trino, de esa especie de monstruo con 3 cabezas. Este va a ser el primer vídeo. Mañana haré la segunda parte. Mirad en la descripción de este vídeo, donde tengo varios estudios bíblicos escritos por mí, precisamente exponiendo esta gran verdad bíblica del enoteísmo monólatra a la luz de las Sagradas Escrituras. Abajo tenéis los enlaces. Si todavía no te has suscrito a este canal, suscríbete, dale un like y comparte este vídeo para que mucha más gente llegue al conocimiento real que lleva a la vida eterna. Os ha hablado el teólogo bíblico enoteísta Tito Martínez.